Bienvenido a un nuevo vídeo en donde te voy a explicar cómo hago 100.000 euros al mes con mi SMMA y cómo llevo bastante tiempo haciéndolo, algo estable y que muchas personas te lo pueden enseñar de un mes, pero al fin y al cabo es algo que tienes que trabajar durante muchísimo tiempo. De hecho, aquí tengo un dashboard en donde te lo puedes ver y puedes ver inversión, puedes ver facturación, puedes ver ROAS, incluso que te estoy enseñando esta época del año, donde son épocas que realmente funcionan muy bien y hay gente que no invierte dinero mientras que otros saben aprovecharse realmente y con bastante buen beneficio. Solo quiero darte valor, esto simplemente para que puedas confiar en mí y que realmente pues veas que hay algo detrás de todo esto. Si la meta para nosotros es realmente 1.000.000 de euros, lo que equivale a unos 80.000 euros mensualmente, que no es algo difícil cuando realmente lo tienes en tu conciencia, pues empezamos que tenemos que tener con nuestra agencia una entrega de valor y un sistema de adquisición. Eso es súper importante porque si no, en un mercado micro, no vamos a funcionar. Tenemos mercados micro y tenemos mercados macro. Si no funcionamos en un micro, ¿cómo vamos a funcionar en un mercado macro? Es como si, por ejemplo, ponen un Burger King en una ciudad y no funciona, pues no la pongas en grandes ciudades. Por lo tanto, este mercado micro es que no firmas clientes, no consigues citas, no tienes resultados, no tienes realmente un negocio porque no da dinero. Entonces, para nada te sirve moverlo a un mercado macro en donde tienes que aumentar drásticamente el volumen, tienes que aumentar equipo, por lo tanto probablemente serán más salarios o realmente tienes a personas que no están haciendo nada y que tienes que tener unas condiciones de escalado. Está claro. Entonces, muchas veces a veces pensamos que debemos de crecer en estructura cuando escalamos en facturación, pero realmente a veces nos equivocamos y muchas veces, por ejemplo, echamos a la persona equivocada del equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y es lo que te voy a explicar. Estos son los 6 pasos que tienes que tener en cuenta. Sobre todo los resultados, o sea, tu producto realmente, qué es lo que convierte a la otra persona, qué es lo que hace cambiar la empresa, si estás, por ejemplo, con una agencia de inteligencia artificial, qué es lo que hace en otro negocio que hace que tenga resultado y que te pague a ti 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros por servicio. Entonces esa oferta tiene que ser realmente válida. Ahora te voy a enseñar cómo hacer que una oferta sea realmente válida con un sistema de captación. O sea, cuando quieres escalar a 100.000 euros al mes, necesitas sistemas de captación. Necesitas poder estar tirado en las Maldivas y realmente no tener que trabajar. ¿Por qué? Porque tienes delegado absolutamente todo. Las ventas tienes que tener militares en ventas, tienes que tener gente que realmente pues tengan las condiciones favorables en tus ventas y que tenga una métrica y un control exhaustivo de todos ellos. Es súper importante medirlo, utilizar CRM y realmente ver cuáles son los puntos de fuga que puedes obtener en este negocio. Y con todo ello, si funciona bien, pues realmente vas a tener beneficio. Entonces, te voy a explicar a más larga escala todo esto para que tú veas. La oferta, lo primero que tienes que hacer es validarla simplemente reservando más de 120 citas. Si reservas más de 120 citas, imagínate que vendes un ticket promedio de 2.000 euros y no has vendido los suficientes, es que simplemente no es válida tu oferta. Tienes que saber cómo cambiarla. Pasamos al tercero, en donde el sistema de captación puede ser en frío, puede ser con ads pagados, puede ser absolutamente todo lo que sea y montar un equipo, una estructura grande para que sea en frío ese sistema de captación. Y realmente es difícil estar en más de 100K mensuales solo haciéndolo de forma fría, ya sea llamando en puerta fría, necesitaría un equipo posiblemente de 10, mínimo 20 personas, ya teniendo una oferta buena validada, una buena promesa y realmente un servicio que funcione. Entonces, en frío debes de tener al menos una tasa mínimo del 2,5%. Con esto me refiero a que a todas las personas que escribes, si escribas 100, que mínimo tienen que responder ese 2,5%, estar interesado en tu producto y que posiblemente agenden llamadas. Con los ads pagados, pues mínimo un coste por llamada, más o menos tendrás de máximo 150 euros. Aquí ya depende que estás vendiendo un servicio low ticket, un servicio high ticket y depende de la función de si vendes un servicio low ticket, pues
Claramente el coste por llamada va a ser inferior, pero ahora tienes que tener unos militares que sean buenos en realmente vender y hacer el traspaso de un low ticket a un high ticket. Lo hemos hecho muchísimo y lo hacemos mucho, de pasar de un servicio de 50 euros, 100 euros a un servicio de 3.000 euros como mínimo. Entonces, con esto debes de tener mínimo un 3 de ROAS, o sea, por cada euro que inviertas que recibas 3. Pero bueno, cada sistema tendrá diferentes métricas, no significa que todas funcionen igual, pero mínimo un 3 en ROAS para que todas las condiciones sean favorables. Vamos a seguir con las condiciones que debes de tener favorables, y este es súper importante en venta, porque mínimo tienes que tener un 25% de venta que tú debes de cerrar. O sea, tú tienes que ser el ejemplo en que el 25% de personas que agendan llamadas las deberías de cerrar para ser el ejemplo. Cuando comienzan con una agencia, no, yo no quiero ser setter closer, sí, tú tienes que serlo, tienes que conocer el producto al máximo. Entonces, mínimo tu departamento no debería de bajar de un 15% en venta. Y nosotros, de hecho, por estudio, cuando tenemos nuestra agencia muy bien funcionando, de cada 10 personas que compran nuestro producto en low ticket, 6 personas, son un 60%, amplían a un high ticket. Por lo tanto, es súper buena inversión, es más de un 3 por ROAS, como lo habéis visto antes, mínimo de un 5. Y hablamos de que a largo plazo, o sea, estos sistemas de captación no es a corto plazo. Hay 3 cosas que son necesarias para cerrar un cliente. Alguien tiene que hacer clic, o sea, ya sea a un anuncio, a un mensaje, y tener impresiones por ti, tener impactos por ti. Y esto significa mucho trabajo con los impactos. Mínimo, para que compre una persona, debe de ser entre 6 y 11 impactos que debes de tener en esa persona. Y después, esto no es como e-commerce, que tú lanzas anuncios y tú realmente obtienes resultados. O sea, debes de recibir 6 o 11 impactos. Y después de ello, cuando después tenemos 6 o 11 impactos, si realmente, por ejemplo, compran un low ticket, nosotros teníamos de promedio que mínimo teníamos que hacer 4 llamadas al cliente, que ya era el cliente, que ya había confiado en nosotros, para que comprara un servicio high ticket. Por lo tanto, si tienes un equipo de venta, un departamento de venta, si no hacen estos pasos, estás perdiendo mucho dinero. Por lo tanto, alguien tiene que ser convertido a agendar la llamada y alguien tiene que aparecer y pagarte en venta. Son simplemente 3 cosas, pero si alguna de ellas está fallando, por ejemplo, la asistencia es una métrica muy baja, es que realmente algo no está funcionando bien como debe de ser. Las métricas, el control es que mínimo tenga un 50 o un 60% en tasa de presentación, o sea, en tasa de asistencia, y que después el 50% mínimo sean realizadas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tus closers se solapan, terminan una llamada 10 minutos más tarde, 15 minutos más tarde y ya has pillado al otro cliente mal. Entonces debes de tener cuidado con eso y que en tu equipo realmente lo tengas controlado y sea medible, mínimo entre llamadas unos 30 o 40 minutos. Debe de tener un beneficio de mínimo del 50% si no estás haciendo algo muy mal realmente. O sea, las métricas revelan debilidades de ti. Entonces, las debilidades revelan incompetencia, la incompetencia te revela a ti. Como veis, esto directamente, si amplio no se me ve, estos son un barco sufriendo presión. O sea, si tú te das cuenta, si tú sufres presión en tu negocio, ¿cuánta presión eres capaz de soportar realmente para que tu negocio siga estable y siga teniendo resultados? Entonces, realmente si tu negocio no es sostenible y lo metes bajo presión, no va a funcionar. Entonces, no significa que en los momentos buenos todo va bien y todo va a salir bien, sino mira por el largo plazo y mira cuánto eres capaz de estar en los malos momentos, soportar presión y hacer las cosas de la forma adecuada. Eso significa tener unas condiciones realmente favorables. ¿Cuáles son las condiciones? Me he equivocado, que realmente debes de validar. Mirad, debes de tener una tasa del reembolso menor al 5 o 10%. O sea, esto significa que de cada 100 personas que te compran mínimo 5 o 10, te pueden devolver, pero no subas de ahí. O sea, si no, ya estás haciendo algo mal. El 90% de tus clientes o alumnos estás libre de pesadillas. O sea, no tengas a nadie tocándote el móvil todo el día diciéndote, oye, este servicio no funciona, oye, está haciendo mala entrega. No.
O sea, debe de estar por debajo del 10%. Si no, es directamente una crítica constructiva hacia tu negocio. No hay mejor cosa en una empresa que saber escuchar al propio cliente de que en qué estás fallando para que ellos mismos te digan cuáles son las condiciones que están desfavorables en tu empresa para que realmente las construyas de la forma adecuada. Con ello mantendrás la disputa en menos del 2,5%, o sea, no te abrirán disputas en Stripe, no te abrirán disputas en el banco, solo un 2,5% y menor de ellos, si no, no es escalable. Y el promedio mínimo debe de ser de un 50% cash collected en el primer pedido. Imaginaros que os compran un high ticket de 3.000, 5.000 euros, pues mínimo debe de ser el 50% y que lo podáis fraccionar directamente en dos, ¿vale? Entonces, seguimos aquí. Todos tenemos algo en común, o sea, siendo dueño de agencia, siempre pensamos cuánto dinero podrá tener en su cuenta bancaria, qué tipo de oferta resuena contigo, quién te ha mentorizado, qué canal de YouTube ves ese posible cliente, o si es pues un negocio físico, cómo pensará, qué te mantiene despierto, cuáles son sus sueños, cómo puedo programar más citas para ese negocio. Eso es simplemente lo que tiene que pensar tu equipo de ventas sobre la otra persona para que realmente le pueda atacar en la objeción adecuada. Muchas veces, por ejemplo, en las ventas, hay gente que engaña y hay gente que miente y eso se determina muy fácil, pero si tu equipo no es capaz de determinarlo y realmente saber en qué está mintiendo y tú le estás atacando en otra cosa mientras él te dice no, 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 pero tú realmente estás confiado en que es eso mientras es otra cosa y si la otra cosa se la atacara, esa punto de fuga, esa objeción que tiene y si tú realmente sabes atacarlo y determinarlo, simplemente se convertiría en venta. Los pasos reales que son para escalar, el paso 1, debe de encontrar comerciales, o sea, condiciones comerciales favorables, perdón. Eso significa que todo esto funcione, o sea, que tengas buenas métricas y que realmente esas métricas estén validadas en tu negocio. Fíjate en tu realidad que no lo tienes, o sea, sé crítico con tu propio negocio y nunca tengas miedo a ello, o sea, siéntate, mira las métricas, escucha a tus clientes y de esta forma es simplemente como la gente quiere trabajar contigo. O sea, si tú pagas por un servicio high ticket, lo más que quieres es no tener que hablar con la otra persona, hacer las cosas bien. Y como siempre decimos, mientras más high ticket sea, menos problemas vas a tener con el cliente, menos problemas de pesadilla vas a tener y realmente los servicios pueden funcionar mejor. Eso no significa que no tengas estos problemas si no lo haces bien. Y construir una infraestructura que te maneje tu caos, o sea, ¿cuál es tu caos realmente? ¿Cuáles son tus problemas para que esos se resuelven? Si resuelves tus problemas y tus caos a la velocidad del tiempo muchísimo más rápido que te afecten en tu negocio, realmente lo estás solucionando y le estás poniendo freno. Entonces, si tú no eres capaz de ponerle el freno suficiente a tu negocio para que esto se cumpla, es difícil realmente hacerlo. El paso 1, dentro de estos 3 pasos, diseñar sistemas de trabajo que creen condiciones favorables, o sea, en qué estás flojeando para que esas condiciones favorables realmente sean diferentes en tu negocio y que no se rompan bajo la tensión, bajo la presión, como hemos dicho antes, o bajo un aumento significativo del volumen. O sea, imagínate si ya tienes problemas haciendo 10.000 euros al mes, 20.000 euros al mes, y tus condiciones, o sea, estás invirtiendo dinero, estás facturando dinero, pero tus condiciones no son favorables, tienes una tasa de pesadilla, tienes tasa de disputa, pues imagínate cuando crezca tu negocio, o sea, el volumen de tu negocio va a crecer a la vez que crezca. Entonces se va a romper, incluso probablemente muchísimo más. Entonces vas a tener problemas porque si tu negocio antes te estaba dando problemas y estabas haciendo 10, 20.000 euros al mes, cuando hagas 100.000 euros al mes, si no lo has solucionado, más problemas te va a dar. Entonces levanta en tu casa la mano si no tienes estos KPI y realmente tienes problemas de ello. Pero esto significa algo bueno, simplemente tienes que solucionarlo. Y el paso 2, que entienda el siguiente diagrama y tirar de palancas para aumentar los flujos de entradas del negocio para producir la salida. Luego toma la salida y retroalimentala para crear más entradas. Ahora te voy a explicar sobre esto. Y después construye infraestructura para que tengas
directamente un buen trasvilo, buenas reviews para los alumnos, para que esto se haga un boca a boca, para que tengas casos de éxito y la gente realmente confíe en ti. Con esto llegamos a que el sistema de tu negocio, o sea, la máquina de escalado, para que tú veas, es tu nicho. O sea, si realmente crees que se empieza a tener unas condiciones comerciales, no. Primeramente tienes que ver tu nicho, si tu nicho realmente es bueno, si estás haciendo 10, 20 mil euros al mes, depende, pues ya debes de saber que esto es algo escalable. Entonces, la atención que debes de tener en tu nicho, cuanto más tengas, más vas a facturar. Realmente, si tú ves en el mercado las personas que tienen atención, las personas que tienen buenas visualizaciones, las personas que tienen audiencia, es fácil convertirla. Entonces, simplemente si tienes unas condiciones comerciales favorables, esto va a ser un profit porque vas a tener beneficio. Entonces, directamente reinvertir en tu negocio. Reinvertir, ya sea en anuncios, ya sea en podcast para que salga tu agencia, ya sea en influencers, ya sea en colaboraciones, y que esto siga retroalimentándose. Y es lo importante. Entonces, cuando tú tienes el sistema de tu negocio de la forma adecuada, no hay quien te lo rompa. Si quieres, puedes incluso tú romper, ahora después vamos a hablar de esto, si quieres, puedes incluso tú romper tus condiciones comerciales favorables para que puedas crecer más. Y esto pasa realmente cuando estás haciendo buena cantidad de dinero. Tienes que aprender a romper algo para que puedas crecer y puedas seguir facturando más. 4 disciplinas que debes de tener como fundador de agencia. El foco, o sea, concentra tu energía y tiempo en una cosa. Nunca te pongas a pensar en qué puedo hacer y que no te dé dinero. O sea, simplemente tu tiempo es más valioso como fundador. Entonces siempre piensa en qué es lo que más dinero me da a mí para que yo realmente pueda seguir con mi agencia activo. Entonces el rendimiento es la velocidad que tienes en solucionar los cuellos de botella. Si hay un cuello de botella que no te deja facturar más, no te deja tener más beneficio, ¿cuánto tiempo tardas en solucionarlo? Entonces ese tiempo y la velocidad es lo más importante que hay en los negocios. Si tú eres capaz de controlarlo, simplemente tu negocio va a ir más rápido que la competencia. Los sistemas, parte de tu empresa para lograr repetibilidad, o sea, hacer las cosas bien a lo largo del tiempo, sostenibilidad y previsibilidad. Ya cuando haces números, cuando tienes métricas controladas, ya sabes cuánto vas a facturar el mes que viene, ya sabes cuánto quieres la previsión de aquí a 3 meses. Entonces, con todo esto en la economía, lo que tienes que hacer es rastrear parámetros, asegurar que todo está bien en esas condiciones y con todo ello vas a hacer las cosas bien. Con esto vamos a llegar a una tabla en donde posiblemente no la hayas visto, pero estas son las condiciones y el KPI. Incluso te he dejado aquí para que tú puedas hacerlo y puedas poner los KPIs que tienes para tu agencia. Tasa de devolución, como hemos dicho antes, menos del 5%, menos del 10% como mucho. Una tasa de disputa del 2,5%, que no te abra en caso de disputa en Stripe. Una tasa de pesadilla del 10% menor, ya lo he dicho antes, directamente que no te estén escribiendo a las 12 de la noche porque tienen problemas. Un cash collective, como he dicho antes, superior al 50%, si hace la compra de un high ticket de 5.000, 8.000 euros, pues que directamente paguen ya en el primer fraccionamiento ya una cuota superior al 50%, oferta válida 120 llamadas agendadas, que de esas 120 pues ya sabes cuáles debes de cerrar para que esté bien. Ahora te lo explico aquí. Un margen de beneficio de más del 50% de tu agencia. Si realmente no tienes un 50% en tu agencia de beneficio, es porque estás haciendo las cosas mal. Y si tienes las condiciones favorables, ya haré un vídeo sobre cómo tener la estructura de equipo adecuada. Si no tienes este margen de beneficios, porque realmente estás haciendo una agencia de marketing como el año 2000. El coste de llamada inferior a 150 euros. Siempre tienes que tener en cuenta, depende del servicio que estés vendiendo, pero normalmente solemos vender un servicio de 2.000, 3.000, 5.000 euros. El outbound, o sea, simplemente cuando haces outbound tu equipo, ¿qué tasa de respuesta tiene? Incluso yo tengo una tasa de respuesta del 45-55%, ando por ahí.
porque hacemos buenas estrategias y tengo una buena estructura de equipo. Incluso cuando yo lo hacía, era flipante. No quiero hablar ni de números porque no hacían ni números, pero con 7.000 seguidos hice 5.000 euros. Entonces, bueno, ahora haría más, porque sabría cómo llevarlo aún más high tickets, pero bueno. El ROAS superior al 3%, un ROAS superior al 3%. O sea, por cada euro que inviertes que tengas 3 de retorno, la asistencia de las llamadas mayor a un 50% y que sean también realizadas, y el cierre un mayor al 25%. O sea, debes de ser y tener buenas métricas. O sea, de nada te sirve llenar tu agenda si tu agenda no se cierra. De nada te sirve gastar dinero en Facebook Ads si tus cierres no cierran. Entonces ahí ya tienes que validar ciertas cosas y por qué realmente no está funcionando de la forma adecuada. Entonces, aquí me preguntarás cómo se puede hacer todo esto en una agencia. Hay diferentes formas, pero sobre todo cuando haces una VSL y al tiempo ves que es lo más rentable, pues es lo que nos gusta hacer a todo el mundo. Y de hecho, ya os digo, se puede hacer en frío, se puede escalar a muy buen número, depende del nicho en el que estés, pero si realmente tienes esto, funcionará en piloto automático. Simplemente anuncios, contenido, Instagram, redes sociales, TikTok y el outreach. Es lo que tienes que tener en cuenta, estos 3 factores para que realmente funcione. Entonces tienes que tener un gancho en tu anuncio, también en tu contenido, claramente, y también en tu reach. Ese gancho será un hook que durará entre 3-5 segundos para que realmente funcione bien, haga la retención de la persona y esa persona pues, pueda deslizar el anuncio o pueda encontrarse con una oferta. Eso directamente va a un CTA en donde se le pide el correo, se le pide el número de teléfono y que le llevan a una VSL. Una VSL, seguramente lo sepas, es una masterclass gratuita en donde hay personas que enseñan valor, hay personas que no enseñan valor y realmente pues eso hace que entren en diferentes conciencias la persona que está viendo la VSL y que después con esa conciencia pues puedan agendar llamadas. Entonces, se hace email marketing a todos los que dejan directamente su correo electrónico. Con eso se le lleva a Calendly, que agenden llamadas. Hay que hacer el retargeting para aquellas personas que no han agendado llamadas. Y simplemente compartirle valor en Gmail. O sea, tienes que medir toda la tasa de tu Gmail que envías. Y también es súper importante medir la VSL, cuánta es la retención de la VSL en tu agencia. Esto lo puedes hacer con modelos directamente, no hace falta que lo hagas tú y hacerlo palabra por palabra. Entonces, si tú mides la retención de tu VSL, cuánta gente llega a mitad del vídeo, cuánto porcentaje se ha quedado, todo eso es súper, súper importante para saber, por ejemplo, cuándo puedes habilitar que agenden llamadas. Entonces, con ese agendar llamada, vas a confirmar la llamada, tus closers, tus setters, y directamente una confirmación en email. Todo eso va a ser para que recuerden la llamada en Calendly, una secuencia de emails que sean bonus gratuitos, guías y todo ello es para decir el cliente me está dando valor gratuito y yo no he comprado absolutamente nada y ya me ha mandado muchísimas cosas. Entonces imagínate si entro en esta agencia lo que me darían. Entonces simplemente eso es calidad y con ello en la llamada pues cualificas a esta persona y sabes que va cualificada. Entonces, descubrir qué problemas tiene, qué objeciones tiene y con todos esos problemas realmente es donde puedes saber atacar objeciones. Yo para mí los mejores closers que he tenido ni siquiera no usan guión. O sea, tenemos un guión predeterminado, pero ni siquiera no usan guión y si vierais mis llamadas serían flipantes. O sea, hacemos probablemente a veces que griten las personas, hacemos miles de cosas. O sea, están muy bien formados. Gestión del pago puede ser contado, financiado, fraccionado, objetivos, garantías, promesas, contratos que se tengan que enviar, acceso, comienzo del trabajo, se comienza entonces. Aquí trabajar resultado, resultado, resultado y esto va a llevar a que directamente pues que necesita tiempo. Y antes me he olvidado aquí, los sistemas outbound y los sistemas de venta outbound es que vayas en frío y ahora te voy a explicar cómo y lo importante que es. Entonces, directamente cuando estos clientes tengan resultados, hacer entrevistas, coleccionar casos de éxito, cuanto más colección en caso de éxito tenga mucho mejor y que esto va a llevar a una renovación o ampliación que puedes hacer un upsell. Entonces siempre recomiendo que con la oferta
cuanto más tiempo le puedas coger, muchísimo mejor. O sea, si eres capaz de hacer una oferta que coja al cliente 3 meses o 6 meses en vez de un mes, ya está garantizando para ti que tenga más resultado el cliente, que ese cliente tiene capital, que ese cliente quiere trabajar contigo a largo plazo y que ha confiado, entonces directamente es bueno para ello. Con esto llegamos aquí, que es donde te explico los sistemas outbound, que son súper importantes, pero antes de nada, tu sueldo no debe de superar el 15% del beneficio en tu empresa, sino algo estarías haciendo mal, estás sacando dinero para realmente fundírtelo y que no construyas nada. Entonces utiliza el 85%, siempre utilízalo en reinversión para que tengas atención en tu nicho, como he hablado antes, y que con ello imprimas más dinero. Entonces simplemente el ciclo que he comentado antes, que es lo más importante. Si tú eres capaz de tener tus condiciones comerciales favorables, tener tu profit, que incluso a veces lo puede aumentar tu profit, reinvertir en atención en tu nicho, es como va a realmente funcionar. Y como todo, si tú haces 100 llamadas en frío, nuestros alumnos, por ejemplo, harán 400. ¿Por qué? Pues porque tenemos enseñado, por ejemplo, en nuestra academia que hagan eso con su agencia. Entonces, si tú mandas 200 DMs, nuestros alumnos mandarán 500. O sea, siempre tienes que ver cuánto manda tu competencia. Perfecto, tú manda el doble. Si tú eres capaz de hacer esto, realmente tendrás una agencia funcionando de la forma correcta. Si te ha gustado este vídeo, déjamelo en los comentarios. Cualquier duda me puedes escribir en Instagram. Un abrazo y mil gracias por ver este vídeo.